Bienvenidos y bienvenidas a este CADEX de Líderes por la Equidad. No nos da igual, empresas frente a la violencia de género. Yo soy Marlene Molero, voy a estar conduciendo la sesión el día de hoy. Y acabamos de salir, digamos, del marco del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es el principal problema que enfrentan las mujeres en el Perú el día de hoy, de acuerdo a las encuestas que hace Ipsos Mundial y que va publicando en los meses de marzo de cada año. Y el segundo problema que enfrentan las mujeres en el Perú, el segundo principal problema que enfrentan las mujeres en el Perú es el acoso sexual, que es también otra manifestación de la violencia basada en género. En el Perú, se estima que 7 de cada 10 mujeres entre 14 y 49 años van a sufrir violencia por parte de su pareja o su expareja en algún momento de sus vidas, ¿no? Eso quiere decir que la mayoría de mujeres que estamos viendo este CADEX probablemente suframos alguno de estos episodios en el transcurso de nuestra vida adulta. Es cierto que como país hemos recorrido un largo camino en este tema e indudablemente hemos tenido una serie de mejoras a lo largo de este camino. Para citarles algunos ejemplos de esto, por ejemplo, hasta mitad de los años, de la década de los años 90, no se hablaba ni de violación ni de violencia dentro del matrimonio, ¿no? Había un cuidado, digamos, dentro del ámbito privado que no permitía la injerencia de otros factores. El día de hoy esto ha cambiado. Y hasta el año 97, por ejemplo, si el violador se casaba con la mujer que había sido violada, él y otras personas que hubiesen participado en una eventual violación grupal también quedaban exentos de la pena. Y esto estuvo vigente hasta el año 1997. El día de hoy podemos decir que las mujeres tenemos derechos que nuestras madres o nuestras abuelas no tuvieron, por ejemplo, dentro de sus vidas en pareja. Sin embargo, claramente, estos avances se muestran insuficientes. Por ejemplo, con data hasta con corte al mes de octubre, hemos contado 111 feminicidios, un número creciente de llamadas en busca de apoyo, de ayuda a la línea 100 o el chat 100 que cuenta el Ministerio de la Mujer, que se han acrecentado duramente durante esta etapa de pandemia y especialmente durante la etapa de cuarentena. La violencia basada en género, la violencia contra la mujer, tiene algunas particularidades, ¿no? Es una forma de violencia que no es causada por personas desconocidas, sino que es causada principalmente sus agentes, son personas con quienes se tiene o se ha mantenido un vínculo sentimental. Y las causas, digamos, los móviles que generan la violencia ejercida contra las mujeres por estas personas con las que han tenido o tienen vínculos sentimentales, son principalmente temas ligados a celos o a sospechas de infidelidades, ¿no? Lo que podemos ver acá es que hay un tema de relaciones de poder entre los géneros que para poder, digamos, empezar a disminuir y contribuir y caminar hacia la eliminación más profunda de este tipo de violencia que sufren las mujeres, se requiere de cambios profundos de paradigma y de abordar también factores estructurales que hacen que las mujeres, digamos, tengan, por ejemplo, menor acceso a recursos, y ocupen en menor medida posiciones de cargos de representación y posiciones de liderazgo desde los cuales pueden influir en una agenda propia de prevención. Y con esto lo que estoy diciendo es que la violencia basada en género no es un problema exclusivamente de las mujeres que pasan por esta situación, no es un problema exclusivamente de quienes perpetran este tipo de agresiones, sino que es un problema de todos y todas en la sociedad. Y en consecuencia necesitamos de la colaboración pública-privada entre Estado, entre el empresariado, el sector privado, para poder hacerle frente a esto. Hay buenos ejemplos ya el día de hoy de trabajo compartido, como son las experiencias de la marca de certificación Sello Empresa Segura o de programas de reinserción laboral de víctimas de violencia que seguramente la ministra de la Mujer nos expondrá en mayor detalle en su participación.
pero como siempre nos toca amplificar, nos toca que esta suma de esfuerzos no solamente sume, sino que multiplique. El día de hoy las empresas hacen cosas que hace 5 años, digamos, no las veíamos haciendo en materia de igualdad de género y en materia de prevención de violencia. Hay cada vez más empresas abiertas a colaborar con el Estado y que plantean esquemas de trabajo conjunto y colaborativo, como por ejemplo es la iniciativa Líderes por la Equidad, que al día de hoy agrupa prácticamente ya a 100 gerentes generales de empresas tomadores de decisión. Con este preámbulo les doy nuevamente la bienvenida y le doy el pase a la ministra de la Mujer, Silvia Loli, quien nos va a hacer una primera presentación y luego pasaremos a una etapa de preguntas y conversatorio junto con Alfonso de los Heros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un saludo cordial a IPAE y a todas las empresas y personas que están presentes el día de hoy en este conversatorio tan importante que tiene un nombre muy interesante. Dice, no nos da igual. Eso significa que sí nos sentimos involucrados en la búsqueda de una salida al problema y yo quiero saludarles y agradecerles por este esfuerzo. En efecto, como se ha señalado, la violencia contra las mujeres es un problema estructural en nuestro país. Y es un problema que tiene una larga data, porque nunca ha sido visible como problema debido al alto nivel de tolerancia social y a la existencia de relaciones de poder entre varones y mujeres en todos los espacios sociales y en las relaciones familiares, que se veía como algo normal, legítimo, y que incluso nuestra legislación ha avalado durante siglos. Efectivamente, hasta el año 1984, por ejemplo, la legislación peruana decía que el hombre era el jefe del hogar y que la mujer le debía fidelidad y obediencia, y que él tenía derecho a corregir moderadamente a las mujeres. Y les contaré que yo me casé con esa legislación. Y entonces cuando la conductora, ¿no?, Marlene, habla de las abuelas, está hablando de una generación que todavía está acá y que, por lo tanto, todavía responde a un conjunto de parámetros y paradigmas de relación donde la igualdad no era ni siquiera una expectativa de muchas personas. En realidad, la violencia se asienta en el problema de discriminación estructural hacia las mujeres que tiene nuestro país. No podemos hablar de enfrentar la violencia si no atacamos sus raíces más profundas, que justamente se asientan en las desigualdades. Entonces, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene aprobada desde el año pasado, en realidad desde marzo del 2018, tiene aprobada una política nacional para eliminar la discriminación hacia las mujeres, ¿no? La gran política nacional de eliminación de la discriminación por género. El asunto es que este es un reto que debe involucrar a la sociedad en su conjunto, porque todos y todas, con nuestras conductas cotidianas, alimentamos situaciones de discriminación, de desventaja, de desigualdad, y avalamos la violencia. Se nos han dado algunas cifras acerca de cuántas personas en su vida podrían ser víctimas de violencia. Eso es cierto. Y son cerca del 60%, 58 punto y algo, dice ahora la ENDES del INEI. Sin embargo, y a contrapelo de eso, podemos ver una información también preocupante, y es que aproximadamente una cifra similar, entre 58 y 59% de personas declara en la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales que tolera determinadas situaciones de violencia. Entonces, es muy alto el riesgo, pero también es altísima la tolerancia social que tenemos que revertir. Y eso obviamente supone que es insuficiente cualquier acción que pueda hacer un sector, o el Estado o el Ejecutivo en su conjunto. Se requiere que toda la sociedad se involucre y que se produzca una transformación de esas relaciones. Por eso es tan importante que las empresas, que son espacios donde las personas pasan gran parte de su vida, muchas como trabajadoras, otros también como empresarios, y que dedican muchas horas de su vida a lo que es
la productividad, por ejemplo, y el desarrollo de sus capacidades, sean estas empresas aliadas en la búsqueda de una mayor igualdad y de una vida libre de violencia para las personas. De acuerdo a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, esta violencia se produce en el espacio doméstico o familiar, que se traslada a la empresa cuando la persona llega como víctima o como agresora, ¿no? Entonces la persona que ha sido víctima llega con los ojos morados, con lentes, baja su productividad, o falta porque tiene vergüenza, o falta porque tiene que ir a hacer algún tipo de proceso, ¿no? Y quien ha agredido también tiene que ir a responder por las cosas que ha hecho, y no es una cosa que sea tan simple. Y entonces uno puede ver que desde allí se está impactando a la empresa, con las ausencias, con la menor productividad, ¿no? Y también hay una expectativa de las víctimas, sobre todo, de obtener algún tipo de apoyo, aun cuando la violencia que ellas han vivido no se ha producido necesariamente en el espacio doméstico. Sin embargo, también está la violencia que se produce en el espacio de la comunidad y en el espacio laboral. Es cierto que cuando las mujeres se trasladan de sus viviendas a los espacios de trabajo o a las empresas donde trabajan, son víctimas de distintas modalidades de violencia en el camino, que incluyen obviamente el acoso sexual en los espacios públicos, que es también casi una pandemia, y que se sustenta en el hecho de que piensan que pues, las mujeres son objetos para que otros puedan observar o tocar, y que el espacio público en realidad no es un espacio para las mujeres porque ellas debieran estar en sus casas, y que si les pasa algo en la calle es porque, bueno, ellas de alguna manera se lo han buscado. Hay un conjunto de estereotipos sobre a dónde pertenecen las mujeres y qué es lo que pueden hacer las mujeres que están detrás de estas ideas y de estas acciones violentas. Es importante que cada quien juegue un rol. Y en el caso de las empresas también tienen responsabilidad de garantizar un trabajo decente y digno. Y eso supone dar un ambiente laboral donde la gente se sienta protegida y se sienta cuidada y se sienta valorada. Y entonces, hay una expectativa de obtener apoyo y orientación para distintos casos de violencia que vive la persona, ya sea en su espacio doméstico o ya sea que haya vivido en la calle o que los esté viviendo en su propio espacio laboral. El día de ayer, por ejemplo, conversábamos con las confederaciones de trabajadores sobre un pendiente que tiene el Estado peruano, y es que no ha ratificado el convenio 190 de la OIT, que es sobre violencia en el espacio laboral. Tenemos allí pendientes y la gente siente que no tiene suficientes derechos. Pero hay otros derechos que a la vez les han sido otorgados a las personas y que las personas no conocen, no los ejercen, y que incluso tal vez las propias empresas no las conozcan. Por ejemplo, en noviembre del 2015 se promulgó la ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y esta ley por primera vez tiene derechos de las personas en el ámbito laboral cuando han sido víctimas de violencia. Pueden pedir, por ejemplo, que no se les descuente por haber llegado tarde o haber faltado algunos días debido a que ha estado atendiendo un proceso judicial, una denuncia o una secuela derivada de la violencia. También hay un número de días que se pueden tener al año. Y también se puede pedir el traslado de un local donde se trabaja a otro, si es que eso es factible y si la empresa tiene esa posibilidad, digamos, de tener varias sucursales para garantizar la seguridad de las víctimas, porque ustedes deben saber que gran parte de las violencias, cuando se trata sobre todo de parejas, suponen que el agresor intenta acercarse lo más posible a su presa, a la víctima, e inclusive la espera a las afueras del trabajo. Y algunos han entrado incluso al ámbito de su propio trabajo a asesinarlas o a agredirlas o a dañarlas, ¿no? Entonces, a mí me parece absolutamente importante que las empresas se involucren en la lucha para enfrentar la violencia y para garantizar que todas las personas tengamos realmente una vida libre de violencia y de discriminación. Desde el Ministerio de la Mujer nosotros tenemos la Rectoría Nacional, porque tenemos la presidencia del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Y definimos
las grandes políticas nacionales para enfrentar la violencia de género. Tenemos el Plan Nacional contra la Violencia de Género, que está actualmente vigente, así como la Política Nacional para la Igualdad de Género, que incluye un componente para enfrentar la violencia, que es una de sus consecuencias centrales. Pero es insuficiente diseñar políticas, establecer normas. Se tienen que desarrollar acciones concretas. Y este ministerio tiene ya hace varios años, efectivamente, un sello que se llamaba antes Sello Empresa Segura, Libre de Discriminación y Violencia contra las Mujeres, y que ahora es una marca, ¿no? Una marca especial de distinción, y que lo que hace es incentivar la participación de las mujeres, o pretende hacer eso, incentivar la participación de las empresas para sumarse progresivamente a la lucha contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres. Esto no es una tarea fácil, porque la práctica de trabajo y de relación entre el Estado y la sociedad civil no es una práctica usual y fluida, pero debiera serlo. Debiera serlo porque si no nos aliamos en esta tarea tan importante, este país no va a lograr los objetivos de desarrollo sostenible que se han propuesto a nivel global. Y es que necesitamos una sociedad entre iguales, necesitamos que haya igualdad de género y con ello que haya también erradicación de la violencia para poder avanzar. Inclusive la OCDE está exigiendo que nuestros países, para sumarse a estos procesos de un desarrollo mayor, tengan y cumplan determinados estándares de igualdad de género. Y allí estamos apostando desde el Estado, pero también, y nos alegra muchísimo, el compromiso que tienen cada vez más empresas. Y no solamente para acceder, digamos, a esta acreditación del sello Empresa Segura, sino también porque ahora se están sumando para proporcionar empleo a las víctimas de violencia o que han sido recientemente víctimas de violencia o tienen alto riesgo de serlo, con el fin de empoderar a las mujeres económicamente. Recordemos que si hay subordinación y disparidad, no existe autonomía física y no hay tampoco autonomía económica y menos autonomía política. La autonomía económica es muy importante para la toma de decisiones, aunque vemos que la relación de la violencia, los ingresos de las mujeres y su autonomía es a veces contradictoria. Por ejemplo, cuando la mujer está totalmente sometida, no trabaja, el marido no la autoriza a trabajar porque la ley dice ahora, sigue diciendo que la mujer tiene que pedir autorización del marido para trabajar y que el marido le tiene que pedir autorización a ella. Obviamente ningún marido pide autorización, pero se sigue utilizando esa norma todavía para someter a algunas mujeres. Entonces, cuando mujeres no trabajan, son una carga, las insultan, las ofenden, las violentan. Cuando ellas empiezan a procurarse algún tipo de ingresos, pero que son ingresos de apoyo, ¿no? O sea, no son suficientes, entonces se ganan cierto respeto. Pero si es que ellas empiezan a ganar igual o más que sus parejas, vuelve la violencia, porque es la violencia que pretende decirles a ellas, aunque tú tengas más dinero, yo tengo el poder sobre ti. Y yo voy a decidir qué vamos a hacer con tu dinero. Entonces, enfrentar la violencia es una tarea enorme, es una tarea de la agenda de la transformación social de nuestro país. Ir hacia mayor igualdad, menos discriminación, son la garantía de una vida libre de violencia. Y allí hay que sumar, todos tenemos que sumar. Nosotros desde el Ministerio, y a propósito de la campaña de este 25 de noviembre, estamos promoviendo también un conjunto de espacios de diálogo con distintos actores sociales. Y a mí me congratula mucho poder estar ahora con ustedes, representantes de las empresas, y saber que este ministerio está comprometido a un trabajo en conjunto y articulado con ustedes, cueste lo que cueste, y que esperamos afianzar las cosas que hemos venido desarrollando, porque aún, por ejemplo, en el tema del empleo hay pocos casos todavía, se puede avanzar, pero hay que comenzar. Y a veces la gente se desalienta y dice, pero hay no sé cuántos feminicidios, o sea, sigue habiendo, ¿cuántos años más? Yo les puedo decir, yo tengo 40 años peleando con esto, pero yo sí he visto transformación.
Cuando yo comencé a trabajar con esto, no había posibilidad de que la mujer denuncie casi por nada. La mujer no podía denunciar al marido. El Código de Procedimientos Penales no le permitía hacerlo. Y claro, ya se ha resumido que no había violación dentro del matrimonio, que habían un conjunto de barbaridades. Y que quien quería divorciarse tenía que acreditar que había sido víctima de un trato cruel y reiterado, es decir, que le habían pegado por gusto, sin motivo alguno, que le habían, digamos, proferido dolores y daños más o menos visibles e importantes, y que esto era continuo, porque si no, no había forma de acreditar la causal para poder divorciarse. Ahora tenemos un conjunto de normas legales y el Estado está asignando recursos. Tenemos funcionando ya el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la atención, ¿no?, la protección y la sanción de la violencia contra las mujeres y otros integrantes del grupo familiar. Pero está comenzando apenas. Hay una primera inversión del Estado importante, pero todavía la experiencia es una experiencia que está en pañales, está en proceso de desarrollo. Y yo creo que considero que las empresas, al momento de sumarse a la búsqueda de una vida libre de violencia para todos y todas, también se esfuerzan por cumplir un conjunto de otros parámetros al interior de sus propias empresas, desarrollando acciones preventivas, de orientación, de apoyo, de fortalecimiento de las capacidades, pero también, y es importante, no solo de las mujeres, porque esta transformación exige que hombres y mujeres estemos comprometidos. Y eso supone también trabajar con los varones, con quienes trabajamos en las empresas también. Bueno, yo quisiera dejarlo aquí porque sé que va a haber una fase de preguntas y allí me gustaría más bien tratar de responder a las inquietudes que ustedes puedan plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por su presentación. Y a continuación lo que vamos a hacer es comenzar el diálogo y también recibir preguntas del público. Tienen una sección para preguntas y respuestas, Q&A, que pueden encontrar en la barra inferior de sus controles. Y si tuvieran alguna pregunta que quisieran hacerle a la ministra o a Alfonso, que en un momento le voy a dar pase también, las pueden hacer ahí, por favor. Entonces, yo invito, digamos, para iniciar a esta parte del diálogo, nuevamente a la ministra Silvia Loli y también a Alfonso de los Heros, que es el Country Manager en Perú de Sodexo. Ahí está, perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, voy a tomar mis derechos de moderadora para iniciar con algunas preguntas. Digamos, la ministra en su presentación ha hablado de que esto es a enfrentar o contribuir a eliminar la violencia contra la mujer, es algo que, digamos, que requiere el compromiso de todos y la suma de distintos esfuerzos. Y Alfonso, quería conversar contigo, digamos, desde la perspectiva, digamos, del sector empresarial. Claramente el sector empresarial se ha activado muy fuertemente y crecientemente en estos temas en los últimos 5 años, tú formas parte, digamos, de eso también. Pero acá estamos hablando, de un lado estamos hablando de violencia que puede suceder en el ámbito de las empresas, como por ejemplo es el acoso sexual, pero también estamos hablando de violencia que sucede totalmente fuera y al margen de la relación laboral que puede existir entre sus trabajadoras y las organizaciones y que más bien forma parte de los ámbitos privados de estas personas. Entonces, ¿por qué a las empresas les debería interesar, digamos, tomar un rol activo, pero bastante activo, para contribuir a eliminar la violencia contra la mujer? ¿Por qué entrar también a abordar algo que no forma parte de las relaciones laborales, sino que sucede en la vida privada de las personas? Bueno, antes que nada, buenas tardes, casi noches. Buenas tardes, señora ministra Loli. Buenas tardes, Marlene. Gracias por este espacio para conversar sobre un compromiso de líderes por la equidad con esto del no nos da igual y la tolerancia cero a la violencia. A ver, ¿por qué creo y por qué creemos que a las empresas les debe importar el tema de la violencia? Bueno, primero, el tema de la violencia, como lo has dicho ya, es un tema que tiene varias dimensiones, ¿no? Tiene una dimensión en el espacio de trabajo,
donde sin duda las empresas pues están obligadas y son responsables de dar un espacio seguro para sus colaboradores y colaboradoras, ¿no? Y particularmente en el caso de las mujeres, para que puedan venir a trabajar, ¿no? Libres de violencia, libres de acoso, libres de hostigamiento, donde tengan un lugar donde puedan crecer, donde puedan desarrollarse plenamente, donde puedan contribuir al éxito de la organización. Ahora, también es cierto, y ya lo dijo la ministra, existe la ley, ¿no? Y la ley hay que cumplirla. Y hoy además hay una ley sobre o contra el hostigamiento sexual en el trabajo, que es además, yo creo, bastante precisa y clara en cuanto a las obligaciones de todas las partes, y en este caso de las empresas, para responder a situaciones de hostigamiento sexual, ¿no? Creo que esto es una herramienta importante además, porque más allá de que tenga una exigencia, ¿no? Nos obliga a las empresas a mirar un tema que quizás hasta ahora pues no habíamos querido ver con toda y absoluta claridad, ¿no? Porque sí, son temas difíciles, son temas espinosos, son temas que pueden tener consecuencias y efectos en las personas, en la reputación de la empresa, pero son temas que hay que atajar, que hay que atacar, ¿no? Y gracias a este marco regulatorio hoy tenemos la obligación de hacerlo. Pero hacer las cosas simplemente porque sí o simplemente porque lo dice la ley, creo que también sería un poco mezquino, ¿no? Hoy cuando hablamos de las empresas del nuevo siglo, de las empresas con propósito, de las empresas que miran más allá, está claro que alcanzar una verdadera cultura de la equidad, ¿no? Un balance de género en las organizaciones es un buen negocio, ¿no? Tiene consecuencias positivas en indicadores como retención de clientes, crecimiento, rentabilidad, innovación, clima laboral, reducción de accidentes. Entonces, como creo que esto es de interés para cualquier empresa, ¿no? Ciertamente para alcanzar una cultura de la equidad tenemos que trabajar en tener un ambiente seguro, un ambiente conducente a una cultura de diversidad e inclusión, ¿no? Donde las diferencias de género, de orientación sexual, entre otras, sean respetadas, sean valoradas, ¿no? Y donde realmente hay un clima conducente nuevamente al éxito de las organizaciones que generan resultados positivos a largo plazo, que son sostenibles. Ahora, no solamente existe esa dimensión relacionada al centro de trabajo, porque además yo creo que la pandemia ha borrado un poco la diferencia entre el espacio laboral y el hogar, ¿no? También existe la violencia en el hogar, ¿no? Y probablemente una buena parte de la violencia que vemos en el país se produce alrededor del círculo familiar, ¿no? Y ahí también creo que las empresas deben hacer algo. ¿Y por qué deben hacer algo? Porque esa mujer que viene a trabajar a la oficina o desde casa, a trabajar con nosotros, a sumar, ¿no? Para el bienestar de la organización, puede estar sufriendo de violencia y viene con esa carga al trabajo. Esa carga no la permite tener un buen rendimiento, no le permite desarrollarse plenamente el trabajo, probablemente haga que sus oportunidades o probabilidades de crecer dentro de la organización se vean mermadas justamente por ese menor rendimiento. Esto afecta sin duda el bienestar y la salud de esa persona, con los costos que también mencionó muy bien la ministra. Puede tener efectos, por ejemplo, en el trabajo mismo, en el cometer errores, y esos errores pueden tener consecuencias como un accidente laboral. Esto genera, sin duda, tardanzas, ausentismo, y puede generar también que esa persona, esa mujer, en algún momento decida dejar el trabajo. Y esto no es ficción, esto sucede. Conozco un caso bastante cercano. Entonces, todo esto tiene un impacto económico en las organizaciones, ¿no? Un impacto que, sin duda, muchas de ellas ya lo están viendo, y otras, si no lo están viendo, lo tienen en sus indicadores y deberían empezar a verlo. Porque
es también una oportunidad. Y es una oportunidad porque, nuevamente, no solamente al gestionar esto vamos a mitigar ese impacto, sino vamos a crear las condiciones para un mejor ambiente de trabajo, una cultura de equidad, de igualdad de oportunidades. Vamos a realmente poder aspirar a mejores organizaciones en el largo plazo, que es lo que nos interesa. Por otro lado, también, y lo comentó la ministra, la violencia se puede producir en el entorno, en la comunidad, en la calle, ¿no? ¿Y por qué también preocuparse por eso? Porque nuevamente, todo aquello que nos impacta en el entorno social, ¿no?, directa o indirectamente, impacta en el país, impacta en la capacidad que tiene ese país para progresar, para crecer, para ser mejor, ¿no? Y todo eso condiciona, evidentemente, la capacidad que tienen las empresas para crecer. Cuando la economía crece a tasas ¿no?, altas, pues los mercados crecen, las oportunidades de trabajo crecen, las empresas crecen, es un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, todo aquello que impacta, ¿no?, y en este caso la violencia de género que impacta directa o indirectamente a la empresa, pues yo creo que es una preocupación y debe ser trabajado. Lo otro también que no quisiera dejar de mencionar es el hecho de que, y también lo dijo la ministra, realmente estamos súper alineados, señora ministra. Qué bueno, qué bueno. Este no es un problema de las mujeres, es un problema de todos, ¿no? Y pensando en una empresa como Sodexo, donde casi tenemos un 60-62% de varones, hay que pensar también cómo Sodexo trabaja en cambiar la cultura, la mentalidad de esos varones, porque no nos olvidemos, detrás de una mujer violentada hay un hombre, ¿no? Y ese hombre podría ser un colega, podría ser un compañero de trabajo, podría estar entre nosotros. Entonces, no solamente es proteger a las mujeres, generar oportunidades con ellas, sino es trabajar también con los varones. Y hoy más que nunca, en una coyuntura post-COVID, donde hemos visto un impacto realmente no menor, ¿no?, en las mujeres, yo creo que también, ¿no?, es un momento de reflexión, porque, por ejemplo, ¿no?, por el lado de violencia, que estamos viendo, y no tengo la data lamentablemente de Perú, pero sí tengo la data de Naciones Unidas a nivel mundial, durante COVID, ¿no?, 31 millones de nuevos casos de violencia se han sumado en el mundo. Esa es la población, casi la población del Perú, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer al respecto. O el hecho mismo de que durante esta pandemia, ¿no?, la mujer, ¿no?, el trabajo remunerado de la mujer ha sido bastante más impactado que el de los hombres. Y eso además no solamente está teniendo y va a tener consecuencias en las mujeres, sino va a tener consecuencias en todos, ¿no?, en la sociedad, en la economía, en hombres y mujeres, en nuestra capacidad de generar ingresos, de crecer. Entonces, realmente, cuando vemos el tema de la mujer, vemos que hay una grandísima oportunidad donde las empresas, y luego ya hablaremos en más profundidad de esto, pueden sumarse para generar una diferencia, a partir de la construcción de una cultura, ¿no?, a la interna, de un proceso de transformación que impacte evidentemente primero a nuestros colaboradores y colaboradoras, ¿no?, y a partir de ahí, evidentemente, ojalá algún día a sus familias y al entorno, ¿no? Y un proceso que es virtuoso porque reduce el impacto en las empresas, genera mejores indicadores, genera más oportunidades para las mujeres, moviliza la economía y ojalá nos haga recuperar el tiempo perdido en esta pandemia, ¿no? Eso es lo que tengo que comentar por el momento. Muchísimas gracias, Alfonso, por esta reflexión. Y queda claro, digamos, que trabajar por eliminar la violencia contra la mujer termina siendo uno de esos temas que generan esas dobles ganancias, ¿no? Por un lado, digamos,
el subjetivo, ¿no? Que es eliminar la violencia contra la mujer y lo que eso significa por sí mismo, pero también que presenta, pues, por lo menos para el sector privado, un caso de negocios, porque termina incidiendo positivamente en una mayor productividad, que no tiene que ser solamente específico para el sector privado, ¿no? Porque, digamos, el Estado también tiene trabajadores y trabajadoras, hay empresas públicas, digamos, esto se aplica igualmente para ambos sectores. Ministra, yo quería preguntarle, digamos, concretamente sobre cuáles son sus expectativas de cara a un trabajo conjunto con el sector privado. Sé que usted ha estado, cuando era viceministra, digamos, involucrada con el sello Empresa Segura, digamos, hoy día marca de certificación, también con esta iniciativa o este proyecto ya en marcha para incluir laboralmente mujeres que han sido víctimas de violencia. Entonces, ¿cuál es su mirada, digamos, a estos siguientes meses que vienen? Gracias, sí. En realidad, de más antes, ¿no? Porque yo he sido también directora de la Dirección General contra la Violencia de Género. Entonces, tengo los antecedentes todavía iniciales, digamos, del sello. Mira, yo tengo muchísima expectativa en que este trabajo pueda desarrollarse articuladamente y creo que, como muy bien se ha señalado, es una estrategia gana-gana, los dos ganamos y la sociedad gana. Todas las personas ganamos en realidad cuando se reduce la violencia, las oportunidades mejoran, la productividad, la dignidad y el respeto creo que empiezan a tener un mejor lugar en la vida de las personas. Y creo que si nosotros queremos un país realmente desarrollado, realmente igualitario y libre de violencia, vamos a tener un país también donde todas las personas y aquellas personas que actualmente son víctimas y que no pueden dar de sí todo lo que tienen y que pueden dar, van a mostrar esas capacidades. Entonces yo tengo muy buena posibilidad y creo que mi sueño es que podamos desarrollar un trabajo con una estrategia conjunta nacional, porque yo creo que los diálogos comienzan pequeñitos, todos muy pequeñitos, pero esto debe formar parte de una estrategia nacional y en la que cada quien haga su parte. O sea, nosotros no queremos que las empresas erradiquen la violencia contra las mujeres. Lo que queremos es que desarrollen estrategias desde sus ámbitos de competencia y desde las cosas que las implican. Entonces, no sentir que su trabajo se reduce a cuando la persona entra por la puerta del lugar de trabajo, digamos, a la empresa, y que lo que le pasa afuera no es de su incumbencia, porque así no va a ser posible avanzar. Entonces, las personas no solamente vienen con las cargas que traen de la casa, de violencia, lo que traen de la calle, sino que además viven de una determinada manera esas consecuencias de la violencia al interior de la empresa. Entonces, acá se ha mencionado el ausentismo, ¿no? Pero también el presentismo tenemos que considerarlo. O sea, hay gente que está allí, pero como decimos, está en la luna, ¿no? Entonces está distraída, produce menos, puede equivocarse y en realidad constituye una pérdida para ella y para todos los demás también. Entonces, las horas persona que se pierden con el presentismo, con la violencia, son enormes. Y esas son oportunidades de desarrollo también perdidas. No solamente problemas que suponen un atentado contra los derechos de esas personas, contra su dignidad, sino también contra sus posibilidades de tener una vida más libre, más íntegra, más igualitaria, con mejor economía. Entonces, las víctimas de violencia suelen, como muy bien acá se ha señalado, incluso retirarse de los espacios de trabajo. La víctima de violencia a veces no recibe permiso para ir a trabajar, porque la estrategia es una estrategia de dominación. Es la persona que quisiera ascender y tiene miedo hasta de mirar más arriba porque no sabe si tendrá el permiso suficiente. Entonces, y también creo que hay que implementar algunas medidas preventivas. Entonces, sí me parece importante que se sumen, digamos, a este proceso de atención a la violencia, de reconocimiento de derechos, en fin, pero la estrategia de prevención es absolutamente importante. O sea, que todos sus trabajadores y trabajadoras, o como ustedes llaman, sus colaboradores y colaboradoras, sepan que allí no se va a permitir violencia. Y que allí no se va a tolerar la violencia. Así como cuando se dice, acá no se fuma, ¿no?
cero tolerancia al cigarrillo y no se fuma, y entonces te vas afuera a la vereda para fumar. Ya, acá no se violenta, ni se tolera ninguna situación de violencia. Y entonces uno tiene que hacer un barrido hasta cibernético ahora, porque el acoso, pues, le mandan emojis, les mandan mensajitos, chats, una serie de cosas en las que se utiliza el espacio del trabajo, que debería ser un trabajo con un clima laboral que permita que la persona tenga tranquilidad, y se utiliza a veces con esta falsa idea de que en realidad no le estoy acosando, solamente le estoy brindando una atención, o la estoy mirando de arriba abajo, así como dicen esas miradas de ascensor, como dicen, uno sube y baja, le miran a uno por todas partes, ¿no? Cuando esas son modalidades de violencia que muchas veces los varones creen que no son violencia. O sea, ellos dicen, no, yo no he dicho nada. Yo he sido atento y claro, o sea, te he dicho algunas palabritas y todo, pero eso es una cosa normal, pues, ¿no? Estoy siriando, dando una atención, ¿no? No estoy violentándote ni tratando de invadir tu espacio. Y entonces creo que por eso es clave lo que hemos señalado, que tenemos que aprender a relacionarnos de una manera distinta y con igualdad, los hombres y las mujeres. Y en el espacio de trabajo tenemos que aprender que también somos iguales allí y que tenemos que respetar el espacio de cada quien, y que cualquier cosa que yo pueda hacer o decir a una persona afuera no es lo que corresponde hacer adentro. Algunos dicen, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que a mí me gusta saludar dando besitos porque yo soy así, una persona cariñosa. Discúlpame, pero tú cariñoso en tu casa, con tus amigos, en tu trabajo, ¿no? Tú tienes que tener una relación formal laboral. Entonces, hay que poner ciertos parámetros que ayuden a la gente a poner cortapisas a la violencia. Así como decimos, el colegio tiene como su rol enseñar, empoderar, dar derechos, decir no, una serie de cosas. Ya. En la empresa tenemos que generar ese tipo de condiciones también. Y de esa manera vamos educando a las personas, porque la tarea es una tarea compleja. Ya mucha gente conoce la ley, sabe lo que dice la ley, sabe lo que no debe hacer, pero como el chavo, sin querer queriendo, siguen haciendo lo mismo, ¿no? Entonces hay que construir nuevos discursos, nuevos escenarios de trabajo, y yo creo que en ese reto, que es un reto por un desarrollo también de todo el país, estamos involucrados todos y todas. Y allí deben contar con nuestro sector. Nosotros tenemos también un programa de Hombres por la Igualdad, que trabaja a nivel comunitario y ha validado un conjunto, digamos, de módulos de trabajo para los varones. El día de ayer, por ejemplo, ha habido un diálogo sobre micromachismos, ¿no? Que es una de las mesas de diálogo que se han establecido, y que eso fue puesto en agenda por los mismos varones a propósito del tema de la violencia contra las mujeres. Y esas cosas hay que trasladarlas también a las agendas de las empresas. O sea, las áreas de relaciones humanas, de recursos humanos, no solamente están para ver, incluso los sindicatos, hay que comprometer a los sindicatos en que pongan estas cosas en agenda, porque muchas veces los sindicatos pelean por el sueldo, ¿no? Alguna condición, y se olvidan de la parte de las mujeres, ¿no? Se olvidan de generar espacios más seguros para ellas también. Entonces, creo que esta agenda es una agenda común, y en ese sentido yo tengo la expectativa de que vamos a poder desarrollar un trabajo conjunto, y qué bueno, como decía Alfonso, que estemos más o menos haciendo clic, ¿no? Que estemos con un discurso similar, porque eso facilita las cosas y creo que abre las posibilidades de llegar pues a más allá de los 200 años con cambios sustanciales a nivel de la conducta, ¿no? De las personas. Muchas gracias, ministra Alfonso. Con esta idea que ha sido puesta casi al final de contribuir o de abordar una agenda común de ahí, ¿cómo es que iniciativas, por ejemplo, como Líderes por la Equidad, si nos puedes hacer un pequeño update también de qué va Líderes por la Equidad, qué es lo que plantea como esfuerzos conjuntos para elaborar trabajar, digamos, en esta agenda y contribuir a este fin, digamos, del tema concreto que el día de hoy nos aboca, que es la eliminación de la violencia contra la mujer? Sí, a ver, Líderes por la Equidad es un movimiento de líderes empresariales patrocinado por IPAE, que básicamente centra su trabajo, un trabajo de avanzar la causa de la equidad, ¿no? Un trabajo propositivo en 5 principios, ¿no? La igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, la erradicación de sesgos inconscientes, la comunicación inclusiva, evidentemente la tolerancia cero contra la violencia,
Y por último, el aprender juntos, ¿no? Que también es fundamental en este proceso. Nosotros tenemos un comité estratégico de 12 líderes empresariales que representan a importantes sectores de la economía. Este comité estratégico está liderado por Miguel Uccelli. Tenemos también un comité consultivo en el que recibimos el apoyo de Aequales y Gender Lab. Y además, en los últimos meses hemos sumado un grupo de líderes empresariales. Ya son cerca de 100 líderes empresariales, representantes de las empresas más importantes del país, que se suman a esta causa, ¿no? Ojalá esa lista se vaya ampliando. Además, tenemos una comunidad que también poco a poco iremos sumando a todo este esfuerzo y este movimiento, porque la idea es trascender, ¿no? No solamente al espacio del comité o del grupo de líderes, sino también a otros espacios en una lógica de construir un ecosistema donde, por ejemplo, podamos trabajar, ¿no? o tener espacios de conversación y de propuestas junto con el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ¿no? Y el Estado en general, ¿no? Para ver cómo podemos generar cada uno desde su lugar, sumando pues un impacto positivo en nuestro entorno. Hoy tenemos 4 comités de trabajo, uno relacionado con métricas, con el apoyo de Aequales, otro de contenidos, otro de alianzas y uno de incidencias, y hemos realizado algunas acciones. Este es nuestro segundo CADEX. El primero fue el 22 de septiembre, hace realmente poco, donde hicimos nuestro lanzamiento oficial. Ya estamos comenzando a identificar qué indicadores queremos medir para poder recabar esa data y comenzar a hacer análisis y a partir de eso ver dónde estamos y cómo podemos avanzar hacia adelante. Creo que hemos tenido una iniciativa bastante importante la semana pasada, que fue la Semana Anaranjada, ¿no? La Semana contra la Violencia, y particularmente el 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género, ¿no? Donde además de lanzar un video donde los 12 líderes del comité estratégico se comprometen a luchar contra la violencia y los 12 claramente pues damos un paso adelante diciendo no nos da igual. También, por ejemplo, hemos desarrollado iniciativas a la interna de nuestras organizaciones y en general con el grupo de líderes también para, por ejemplo, socializar un cuestionario de autoevaluación donde hombres y mujeres puedan, a partir de preguntas, de alguna manera, pues darse cuenta si o son parte de violencia o están sufriendo violencia, ¿no? Y hemos también socializado, por ejemplo, información como la línea 100, la línea de ayuda, para que en caso de que alguna persona sienta que necesita ayuda, apoyo o quizás entender un poco más el tema, pueda llegar a estos servicios y pueda ver su tema, ¿no? Esto solamente es el principio, evidentemente. Yo creo que tenemos bastante ambición. Somos un grupo de líderes empresariales muy comprometidos y sobre todo porque creemos que en la lógica del trabajo que hacemos realmente podemos llegar muy lejos. ¿Y por qué lejos? Para que se hagan una idea, solamente en el comité estratégico, si sumamos el número de colaboradores que tenemos, las 12 empresas que representamos, probablemente estemos sobrepasando los 40.000, quizás cerca de los 50.000 colaboradores. O sea, imagínense lo que, y evidentemente si sumamos el grupo de líderes, pues no sé, estamos hablando de cientos de miles, ¿no? Entonces, imagínense el esfuerzo de transformación que podemos tener a partir de una iniciativa de líderes por la equidad hacia la interna de nuestras organizaciones y a partir de ahí, ¿no? En todo nuestro ecosistema, porque cada uno de nosotros trae también un ecosistema, ¿no? Comunidades en las que desarrollamos nuestro trabajo, proveedores y otros stakeholders, ¿no? Entonces, realmente, bueno, recién arrancamos, pero arrancamos con ganas, con fuerza y para sumar y para trabajar de forma constructiva con otros actores de
de la sociedad y del Perú, porque evidentemente todos estamos interesados en cambiar esto, cambiar la realidad y en un Perú mejor, ¿no? Ese es Alfonso. Y creo que de hecho, digamos, prueba de estas ganas, digamos, de seguir sumando el sector empresarial es el éxito que tuvo la última edición de la marca de certificación sello Empresa Segura, con más de 400 empresas mostrando interés, más de 300 participando efectivamente y un número, digamos, menor de ellas, pero obteniendo esta certificación. Y creo que, digamos, cada vez son más las empresas o parte del sector privado que va mirando al Estado en búsqueda como de guía y agendas pendientes, ¿no? Y hemos hablado ya mucho de las sinergias y estamos ya casi acercándonos al cierre del evento. He ido recibiendo varias preguntas del público y quisiera cerrar, digamos, esta parte del diálogo con una pregunta para usted, ministra, y es, ¿cuál ve usted, digamos, porque además desde la dirección, viceministerio y ahora el ministerio, cuál ve usted que es la agenda empresarial todavía pendiente en estos temas de violencia, ¿no? ¿Dónde sugeriría usted que hay que de pronto poner la mirada desde el sector empresarial y dirigir también esfuerzos ahí? A ver, la agenda, a ver, yo creo que allí podemos hablar, en realidad la agenda pendiente grande es tener una estrategia articulada para enfrentar la violencia, ¿no? Ahorita estamos conversando, ¿no? Pero yo creo que lo que necesitamos hacer es desarrollar una estrategia conjunta que permita, por ejemplo, que en las zonas donde están funcionando y operando las empresas se pueda desarrollar un círculo de protección con los servicios que se brindan desde el Estado y se puedan ir complementando las acciones. O sea, no dejar que la empresa vea con sus propios recursos cómo hace para capacitar o para lo que fuera, sino ver cómo incorporamos, por ejemplo, los directorios que tenemos de servicio, las coordinaciones entre vuestras asistentes sociales y las que se dan en los centros de emergencia mujer, o las coordinaciones directas para la denuncia, porque, por ejemplo, si una mujer es víctima de violencia y necesita o ha usado un permiso, le exigen tener algún tipo de constancia. Bueno, existe el Sistema Nacional Especializado de Justicia que podría enviar por correo electrónico. O sea, tenemos que generar rutas que faciliten la vida de los demás y que hagan todo esto más eficiente, incorporando también las nuevas tecnologías. Y obviamente hay empresas que son más sensibles que otras y hay otras que tienen impactos mayores o son más difíciles de penetrar. Por ejemplo, la otra semana me han invitado a un diálogo para ver cómo metemos la agenda de la igualdad en las empresas de construcción, ¿no? En general. Entonces yo me acuerdo de cuando me peleaba por reconstrucción con cambios y decía, pero ¿dónde está el enfoque de género en reconstrucción con cambios? O sea, que no van a pedir ninguna mujer. No, pero seguramente las mujeres van a ir llevando pues el café, el sándwich, pero eso es bien estereotipado, ¿no? Y eso supone que tenemos que desarrollar capacidades también en las mujeres. Y lo mismo que sucede en el Estado. En el Estado hay menor brecha, digamos, salarial, pero la brecha que existe es como que ya intangible, ya no podemos movernos. ¿Por qué? Porque está desarrollada con base en la capacidad y en la contratación que se ha hecho de ciertos puestos que tienen un perfil muy femenino. Entonces, la inversión en el desarrollo del talento humano desde nuestras empresas para tener la gente que necesitemos, varones y mujeres que podamos contratar para avanzar, esos son liderazgos que se necesitan también. O sea, la lucha contra la violencia, si no va empatándose, digamos, con una agenda por la igualdad y por el desarrollo de las personas al interior de las propias empresas con una mayor igualdad, no va a tener el mismo resultado que si solamente atendemos a la consecuencia del problema, que es propiamente la expresión de la violencia. Entonces, nuestra agenda tiene que ser una agenda por la igualdad. O sea, ¿qué hacemos y cómo reducimos también la discriminación? Generamos oportunidades para una mayor igualdad, desarrollamos el talento con acciones afirmativas que permitan que quienes han estado postergados puedan avanzar mucho más. Y tenemos muchísima gente joven que ellos piensan pues que el mundo ya nació como está, y no es así. Si nosotros y ellos no luchan por una mayor democracia, una mayor igualdad, esto va a retroceder. O sea, las fuerzas oscuras, ¿no? Lo que hacen es generalmente jalan hacia atrás, se tienden a revertir determinado tipo de procesos y hasta del discurso. Entonces, yo creo que allí
La alianza con las empresas es una alianza que debiera ser no ocasional, no circunstancial, sino más estructural. O sea, cómo sumamos y nos enlazamos a un proceso de desarrollo con igualdad, libres de violencia, donde ganamos todas las personas, los ciudadanos, las ciudadanas, el país se desarrolla, podemos entrar a la OCDE, podemos lograr la igualdad, podemos reducir la pobreza, podemos hacer muchas cosas si hacemos que la mitad de la gente que ahora está teniendo menos oportunidades, que son mujeres, que tienen menos ingresos, que tienen sobretrabajo, que viven situaciones de violencia, que se encargan de tareas de cuidado, ¿no? Y que cargan con el enorme peso del trabajo no remunerado, que es el trabajo de sostenibilidad más social. Entonces, si no reconocemos que esas circunstancias existen y no logramos avanzar entre todos hacia un mayor equilibrio en la distribución de las tareas, ¿no? Si no hacemos esta conversación, digamos, entre la casa y el trabajo, ¿no? Estos mecanismos que permitan articular y que claramente ahora han salido pues a la luz en el COVID. ¿Qué hacemos con el COVID ahora? Una computadora en casa, muy bien. ¿Quién va a usar la computadora? El niño, la niña, tiene 2, 3 hijos para sus clases. ¿Y la mamá en qué momento trabaja? ¿No? Y no hay turno, porque te llaman a las 7 de la mañana, a las 12 de la noche, o sea, la gente pierde la noción no solamente de que no estás en el mismo espacio, sino que el tiempo también como que se disuelve en el camino y empieza el sobretrabajo. Y entonces, y esas condiciones, y se traslada a los recursos de las personas, el tener su computadora, el pagar el internet, el tener que acomodar. Yo he visto personas que ponen su cortina detrás porque no saben usar bien la tecnología, ponen una cortina para no tener que mostrar su casa, ¿no? Entonces, todo ese tipo de disparidades se tienen que atacar y estos son problemas estructurales del país. Entonces, la violencia contra las mujeres se sustenta en la discriminación que es estructural. Y eso lo dice la política nacional. ¿Cuál es el problema del país? La discriminación estructural. Eso supone que ha calado toda la vida social y la vida de las empresas, de las instituciones, ¿no? De las iglesias, de todos. Y a mí me parece que ahí lo que tendríamos que hacer es, más allá de un trabajo solo articulado, desarrollar una estrategia conjunta de largo plazo. Y a mí me parece bien importante la iniciativa de líderes, por ejemplo, de ir sumando progresivamente. Entonces, comenzaremos seguramente con determinados perfiles de empresas más sensibles, pero luego tenemos que ir jalando y arrastrando a otras que no la ven, pues no, que todavía dicen, no, no, este es más de hombres. O que tengo yo solamente hombres, así que yo no trabajo igualdad acá, porque yo necesito hombres. No, ¿por qué? ¿No es cierto? ¿O por qué no trabaja con esos hombres para que no le peguen a sus mujeres en su casa? Y empiecen, digamos, a invertir también en el desarrollo de sus propias familias. Entonces, creo que el aprendizaje es conjunto, la tarea es compleja, pero yo aspiro a que podamos, con una agenda clara, ir desarrollando una ruta. Por lo menos yo estaré contenta cuando vea que hay una ruta clara en la que es posible que podamos avanzar y tengamos un camino más conjunto. Muchísimas gracias, estoy con el micrófono prendido. Ministra, muchísimas gracias, Alfonso, por su participación. Yo voy cerrando esta edición del CADEX y me quedo con estas reflexiones finales, ¿no? De pasar del diálogo, que es esto que estamos haciendo, por ejemplo, ahora, a un planeamiento de iniciativas conjuntas, y luego pasar de ese planeamiento a la acción, ¿no? Creo que de eso se trata. Y los quiero dejar, digamos, con esta reflexión final, ¿no? Los esfuerzos individuales suman, claro que sí, pero los esfuerzos conjuntos multiplican, ¿no? Y hacia eso debemos, creo, que caminar. Les agradezco nuevamente mucho a todos y todas por su participación. Y las invito a completar una breve encuesta que aparecerá a continuación en la pantalla. Y además nos gustaría agradecer a los medios aliados, a los diarios La República y El Peruano, a la Agencia Andina, a la revista Caretas, a los portales Siente Trujillo, Panorama Cajamarquino, Panorama Trujillo, PQS y Planeta 40, que han sido canales estratégicos en la transmisión de este evento. Próximamente les haremos llegar invitaciones para nuestros siguientes CADEX. Muchas gracias y buenas noches.